¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra lección divina semanal del texto del Evangelio del domingo. En este día vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 37 al 42. Este texto dice así: El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la perdiere por amor de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que a mí me envió. El que recibe al profeta como profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe al justo como justo, tendrá recompensa de justo. Y el que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Bien, entonces tenemos el texto del Evangelio para la lección divina de hoy. Lo primero que vamos a hacer es lo que hacemos de costumbre, es dividir el texto en partes para poder ver mejor. Lo que me parece que podemos hacer es, em, primero tenemos: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallara su vida la perderá, y el que la perdiere por amor de mí la hallará. Entonces aquí de nuevo tenemos tres versículos, ¿sí? Tres versículos que habla sobre las renuncias, ¿sí? Y después, una vez que habla nuestro Señor sobre las renuncias, pasa a hablar sobre los que reciben. Y de nuevo tenemos aquí tres versículos, ¿sí? Otra vez, una segunda parte, tres versículos, ¿sí? Bueno, lo primero es ver que aquí tenemos, como siempre en los textos eh, de la escritura, vamos a encontrar que lo que está en el medio suele ser lo más importante, ¿sí? Porque la escritura funciona, los textos que podemos ver en la escritura van a ver ustedes que siempre van a funcionar más o menos de este modo, ¿sí? Entonces, tenemos primero un versículo, luego tenemos el versículo central y luego tenemos otro versículo que cierra como si fuese entonces círculos concéntricos, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer versículo, aquí tenemos el tercer versículo y aquí tenemos el segundo versículo. Entonces aquí tenemos el 1, el 3 y el 2 está justo en el centro, ¿sí? Entonces el 2 entonces va a quedar en el centro. Esa es la formación de los textos, casi siempre vamos a encontrar de ese modo, ¿sí? No va a ser de forma lineal. Nosotros en Occidente nosotros generalmente hacemos de forma lineal. Si tenemos un texto en tres partes, entonces vamos a decir que esto más o menos va a tener este orden. Primer versículo, luego el segundo, que es más importante, y luego cerramos el tercero como si fuese un gran final. Pero en el esquema oriental siempre es primero, segundo y tercero, ¿sí? Entonces, de tal modo que la cosa queda puesta así. El del medio, el que está en el centro suele ser el primero. A veces tenemos esquemas que pueden hacer este orden, ¿sí? Tenemos el primer versículo, luego tenemos a este versículo que está aquí, le hace espejo este, luego a este le hace espejo este, y el del centro entonces queda solo, ¿sí? Como digamos, incluyendo a los otros textos, ¿sí? A los otros versículos. Bien, entonces, esa es la forma, ¿sí? Si nosotros miramos cómo funciona esto, vamos a ver que va a funcionar de ese modo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a volver a nuestro texto. Aquí tenemos lo siguiente. Entonces tenemos el primer versículo junto con el tercero y luego tenemos el segundo. A ver cómo nos dice entonces esto.
El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. En el primer versículo habla el Señor de los amores, ¿sí? De amores naturales. ¿Sí? Sí, todo esto es amor natural. En el segundo versículo, en el tercer versículo también habla de un amor natural. Aquí hablamos del amor natural que tenemos a nuestros padres y aquí de nuevo lo mismo, ¿sí? Habla del amor natural, ¿sí? Que tenemos nosotros a nuestra propia vida. No hay cosa más natural que amar la propia vida o amar a los padres. Nos parece que una persona que no ama a sus padres o no los respeta, simplemente es una persona, decimos, desnaturalizada. O sea, es como que no sigue a la naturaleza humana. Y estos dos versículos hablan de él que de tomar la cruz. ¿Sí? Tomar la cruz, que también se entiende como el que vive crucificado, el que se mortifica, ¿sí? Y sigue en pos de mí, entonces no es digno de mí. Bueno, entonces, lo primero que el Señor dice, para poder englobar después con este versículo, es que para amar al Señor, para amarle a Él, para ser digno de Él, ¿sí? Digno de Él, es necesario que nosotros lo amemos más a Él. Fíjense que dice amarle más. Porque el Señor nos manda que nosotros amemos a nuestros padres, que nosotros los respetemos y que les honremos. Pero a Él tenemos que amarlo más. ¿Eh? Entonces, tenemos marcado esto. Más que a mí. Entonces, eso significa que a Dios a Él en cuanto a Dios, ¿no? En cuanto al Redentor nuestro, hemos de amarle más que a nuestros padres. Se nos manda amar a nuestros padres, pero se nos manda amarle a Jesucristo más que a nuestros padres. Lo cual va en contra de la tendencia natural que nosotros tenemos, pero no va en contra del orden sobrenatural. Esto va en contra del orden natural, pero no en contra del orden sobrenatural. Y como lo que el Señor nos enseña aquí son cosas sobrenaturales, ¿sí? Entonces, en el orden sobrenatural podemos, sí, amamos más a Dios que a nuestros padres. ¿Qué significa esto del orden natural y sobrenatural? Nosotros, al ser llamados por Cristo a seguir, nosotros no somos llamados a una cosa que sea propia del orden natural. En realidad nosotros somos llamados a seguirlo en un orden que está más allá del orden de la naturaleza, mucho más allá del orden de la naturaleza. Y eso por obra de la gracia santificante, de la gracia de Dios, que nos transforma completamente. Así que el, el amarle más a Él es posible con, por, 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 por la gracia de Dios. La gracia de Dios que mora en nosotros hace posible que nosotros amemos más a Dios que a nuestros padres y a nuestra madre. Pero no solamente como una especie de fuerza especial que venga de nosotros, sino también porque nosotros mismos hemos comenzado a entender esto, ¿sí? Que en el orden sobrenatural no podemos nosotros anteponer cualquier amor, por muy noble que sea, porque el amor a nuestros padres es una cosa noble, no podemos anteponer el amor a nuestros padres, que es propio de la naturaleza, al amor de Dios, ¿sí? Y entonces cierra diciendo, no es digno de mí. Fíjense la expresión, no es digno de mí. O sea, el que me ama a sus padres más que a mí, no es digno de mí. ¿Mm? No puede estar conmigo. No puede estar conmigo, no puede recibir los premios que tengo reservados para él. Eso dice el Señor, ¿sí? En el versículo 39, la contrapartida, vamos a tener nosotros que dice, el que halle su vida, la perderá. Hallar su vida o guardar su vida, dicen algunas traducciones, hallar o guardar su vida, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a tener nosotros eh, en, en la Vulgata, ¿sí? En la Vulgata, en el texto de San Jerónimo en latín. Dice, también dice hallar, qui invenit animam sumam perdet illam, ¿sí? Et qui perdiderit animam sumam propter me inveniet eam, ¿sí? Perder, aquí tenemos nosotros entonces dos palabras que se relacionan, hallar y perder, ¿m? O encontrar y perder, encontrar y perder la vida. Nosotros a veces contraponemos el término
perder, al perder contraponemos el término salvar, perder o salvar. Y fíjense que para el significado de estos términos es, coincide, corresponde perder y salvar o perder y hallar. Por eso en algunas traducciones se coloca más bien salvar, el que salva su vida o el que guarda su vida, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos es salvar nuestras almas, ¿sí? Salvar nuestra vida, salvar nuestra vida. ¿Y qué significa salvar? Para entender esto tenemos que ver, podemos usar esta imagen. Cuando ocurre un incendio, se pierden algunas cosas y se salvan otras. Un incendio que no haya consumido todo lo que tengamos en casa. Entonces, ¿cómo sabemos a qué llamamos nosotros cosas que se han salvado? Las cosas que se han salvado son aquellas cosas que todavía sirven para su fin, ¿sí? Una mesa, por ejemplo, ¿m? Una mesa se le ha quemado una pata, entonces no decimos que la mesa se ha salvado, la mesa se perdió, porque ya simplemente no puede ser utilizada para el fin para el cual existe, ¿no? Entonces, pero si esta mesa se quemó solo un poquito, ¿no? Tuvo algunos chispazos, le alcanzaron simplemente. Entonces decimos que y sirve aún, entonces decimos que se salvó, ¿m? Se salvó la mesa. Entonces, el salvar la vida consiste en que esta vida llegue a su plenitud, que tenga ella todas las condiciones o propiedades por las cuales nosotros podemos decir que esta es una vida, ¿sí? Entonces, nosotros aquí el que pierde, el que halla su vida, el que la salva, el que procura guardarla del incendio, el Señor dice que la terminará perdiendo. ¿M? La terminará perdiendo. ¿Y eso por qué? Porque el que salva su vida, ¿sí? El que intenta salvar su vida, lo hace por sí mismo, lo hace por sí mismo y lo hace a costas de Jesucristo, porque sabe nuestro Señor, y ya les advirtió en los pasajes anteriores y también en este, que seguirle a Él implica, ¿sí? Persecución, dolor, tribulación. ¿Sí? Implica eso, ¿no? Entonces, pretender evitar esas tribulaciones, evitando el seguimiento de Jesucristo, el seguimiento radical de Jesucristo, eso es salvar la vida. ¿M? Salvar la vida. Entonces dice el Señor que salva su vida, la perderá. Pero el que pierde por amor de mí, porque uno puede perder la vida por cualquier razón, por fanatismo, puede perder su vida por malas razones, no tiene que perderla por amor de mí, ese la salvará, ¿sí? ¿Sí? El que perdiere por amor de mí, entonces ese la salvará. No se trata de perder por cualquier razón, sino de perder, entonces, por, perder por amor de Dios. ¿M? Perder por amor de mí, ¿m? Por amor de Jesucristo. Entonces, el que perdiere por amor de Él, ese la hallará. Y ahora vamos al versículo que está entre estos dos versículos, que es, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí? Entonces, para ser digno de Jesucristo, nosotros tenemos que tomar la cruz y seguirle. Porque algunos también pueden tomar la cruz, o sea, ser mortificados o mortificarse a sí mismo por diversas razones. Tiene que ser tomar la cruz y seguirle. Tomar la cruz y seguirle, ¿sí? El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor en otro pasaje. Entonces, seguirle a Él, evidentemente aquí se refiere a su doctrina, ¿sí? A su doctrina, o sea, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, seguirle a Cristo es seguirle a Él en su camino, ¿sí? Seguirle a Él en su camino. Esa es la razón del seguimiento de Jesucristo. Es un seguimiento que implica la doctrina, implica un conocimiento de lo que hemos de creer, de lo que hemos de esperar, de lo que hemos de hacer. Entonces, creer, esperar y hacer son tres facetas, de este camino. Entonces, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿sí?
¿Por qué? Y porque Él mismo va a tomar su cruz. O sea, Jesucristo es el primero que toma la cruz. Entonces, no puede el discípulo esperar una, eh, una, una salida distinta. Si esto hicieron con el, con el maestro, ¿qué no harán con sus discípulos? ¿No? Eso dice el Señor. Entonces, aquí tomar la cruz, imagínense ustedes en la mente de aquellos hombres, tomar la cruz tenía un significado fortísimo porque ellos veían habitualmente gente que era bandidos que eran crucificados por sus delitos. Entonces Jesucristo toma aquello ya anunciando, porque todavía no les había hablado de su pasión, pero ya los va preparando. Entonces les va diciendo que el seguimiento de Jesucristo implica tomar la cruz, o sea, implica ser crucificado, o sea, mortificarse, implica sufrir por Jesucristo. Después vamos a hablar sobre lo que significa esto y lo que no significa, pero aquí estamos en el texto todavía. Esta es la primera parte, ¿sí? Así que aquí es tomar la cruz y seguirle, ¿sí? Aunque eso implique incluso cosas que son muy naturales y las más cercanas, las más nobles, dice, hay que amarle a él más que al padre y a la madre y hay que perder la vida por él. Perder la vida por él, amarle a él más que al padre y a la madre. ¿Mm? Aquí tenemos entonces los elementos de la primera parte. La segunda parte, vamos a la segunda parte ahora. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al profeta como profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe al justo como justo tendrá recompensa de justo. Y el que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Podría tener el versículo central ser la parte más, la que engloba a los otros? Sí, podría ser. Siempre que nosotros entendamos que Cristo es profeta y Cristo es el justo. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí en este versículo, en el 41, es lo siguiente, que aquel que recibe al profeta como profeta, no por ser su amigo, no por ser, sino lo recibe para escuchar porque ¿qué tiene el profeta? El profeta tiene un mensaje de las cosas que han de venir, ¿sí? Tiene un mensaje de parte de Dios. Entonces, el que recibe al profeta como profeta, o sea, para que le hable de parte de Dios, también participará de la recompensa del profeta, ¿sí? Y el que recibe al justo, como justo, ¿y qué es el justo? El justo es el que practica la bondad y el bien. Ese es el justo. Entonces, como justo, no por ser su amigo, por ser conocido, por ser una persona famosa y respetada por los demás, no, como justo. ¿Sí? Para poder, si aquí era para escuchar al profeta, ¿sí? Aquí era para escuchar al profeta, aquí es para ver al justo. Aquí se escucha al profeta y aquí se ve al justo. En ambos casos siempre tendrá recompensa que le corresponde a ellos. El justo nosotros tenemos certeza de que va a recibir su premio. Y el profeta también, porque ha sido enviado por Dios. Y el justo, y en el justo mora Dios. Y ellos recibirán su recompensa. Entonces les anima a los fieles a que reciban al profeta para escucharlo de parte de Dios y al justo para verlo cómo él trata con Dios. Y el solo hecho de haber hecho eso recibirán precisamente la recompensa del profeta y del justo. ¿Sí? Porque, y podríamos decir, reciben una recompensa sobrenatural, el mérito de haber hecho eso, Dios les dará a ellos la luz de la vida, les dará su gracia. Pero no solamente eso, el hecho es que nosotros no conocemos la verdad sino escuchando al profeta. Y no vemos cómo se practica el bien sino mirando al justo. Del justo aprendemos a ser justos y del profeta aprendemos la verdad. Aquí tenemos, esto se dirige a las dos facultades del alma, el profeta al entendimiento y el justo a la voluntad. Aunque claro, aprendemos los dos con el entendimiento, podemos aprender ambas cosas. Pero aquí tenemos entendimiento y voluntad, las dos potencias del alma. ¿Sí? El que escucha al profeta y el que pone en práctica la vida del justo. Porque el justo lo que hace es, precisamente, él escuchó al profeta y vive como el profeta le indica que viva. Fíjense ustedes. Esto es lo que tenemos aquí en este versículo 41. En el versículo 40 dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe,
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? A mí me recibe, tiene relación con profeta y tiene relación con justo. Porque Cristo es el profeta y es el justo. Él habla de parte de Dios y Él muestra la justicia. Porque Él habla de parte de Dios como ningún otro. Y Él es el que vive la justicia como ningún otro. Pero dice el Señor que el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Eso se ve muy bien en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, en los católicos, cómo reciben al sacerdote, por ejemplo, y esto se refiere mucho a los apóstoles. El que recibe al sacerdote dice, Dios me ha visitado. ¿Sí? Dios me ha visitado, sabiendo, sí, teniendo una formación muy sencilla, sin embargo, ellos creen en estas cosas, ¿sí? Y sin embargo, también con esto reprende a aquellos que no reciben a los enviados de Dios por la razón que sea, ¿sí? Porque precisamente les dice, podríamos poner en negativo el que no os recibe a vosotros, a mí no me recibe. El que no os recibe a vosotros, a mí no me recibe. ¿Eh? Y el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Con lo cual el Señor ya está diciendo aquí cómo va a ser la iglesia. La iglesia, Cristo va a seguir estando presente en la iglesia a través de sus apóstoles, de ellos, ¿sí? Esta es la iglesia. Ustedes, ¿sí? Los apóstoles. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Fíjense cómo aquí tenemos entonces esta relación de el Padre le envía al Hijo y el Hijo le envía a los apóstoles o a la iglesia, ¿no? Por eso, el que recibe a la iglesia, ¿sí? Recibe al Hijo y el que recibe al Hijo recibe al Padre. Fíjense ustedes qué cosa enorme, porque están recibiendo, el que recibe a la iglesia, el que recibe al profeta o al justo, recibe al Hijo, porque ninguno es ni profeta ni justo, sino porque el Hijo fue el que los envió y los justificó. ¿Sí? Y el Hijo no hace nada sino porque el Padre lo quiere. Y vamos entonces finalmente al último versículo. ¿Sí? El último versículo dice, el que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca, en razón de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. ¿Sí? Entonces finalmente termina el Señor diciendo que, no, que nadie diga, no sabes que yo no tengo nada para darle a los enviados de Dios, entonces no los voy a recibir. Y fíjense que el Señor dice, aunque sea poquita cosa, ¿sí? Y dice agua fresca, porque para calentar el agua, ¿eh? Para calentar el agua yo necesito un poco de fuego y algunos instrumentos, pero agua fresca todos lo tienen, aunque sea un vaso de agua fresca, ¿sí? Porque el que no tiene agua muere. Entonces, para estar vivo es porque tiene algo de agua. Lo que sea, lo que está diciendo el Señor, lo que sea, ¿sí? Lo que sea. El que recibe a ustedes, me recibe a mí. El que recibe a ustedes por ser profetas, recibirá la misma recompensa que ustedes. El que recibe a ustedes por ser justos, les recibirá la misma recompensa que ustedes. Y si les dieren un vaso de agua, aunque sea un vaso de agua fresca, lo mínimo de lo mínimo, porque son mis discípulos, no perderá su recompensa, porque entonces, en realidad, me estará recibiendo a mí. Meditemos entonces este texto que tenemos aquí, este bellísimo texto del Evangelio según San Mateo. Entonces, el Señor, en primer lugar, nos llama a nosotros a poner las cosas en su orden, en el orden que les corresponde. ¿Sí? El orden que le corresponde es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Eh? Amar a Dios sobre todas las cosas. Incluso sobre nuestros padres, incluso sobre nuestra propia vida. Amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros padres, o incluso sobre nuestra propia vida. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos llama a hacer esto. Y eso parece y es una renuncia muy dura. ¿Sí? Es una renuncia muy dura. Sin embargo, el Señor nos promete que nos dará todas las recompensas debidas. ¿Sí? El Señor nos dará todas las recompensas debidas. No vamos a pensar nosotros que el Señor no nos va a recompensar. Muy por el contrario, el Señor siempre nos va a recompensar a nosotros.
porque, porque simplemente Él no se deja vencer en generosidad, ¿sí? Y la generosidad consiste precisamente en que nosotros entreguemos toda nuestra vida al Señor. Fíjense cómo el Señor es exigente. Él no quiere una parte de nosotros, no quiere nuestro tiempo de sobra, no quiere el tiempo que resta simplemente. No es la única vez que el Señor dice que a Él o lo amamos completamente o no somos dignos de Él. Pensemos nosotros, por ejemplo, en la viuda pobre. La viuda pobre dio todo lo que tenía y ella fue elogiada por el Señor. Los otros, aunque daban mucho, sin embargo, daban de lo que les sobraba. La viuda, en cambio, dio todo lo que tenía. Y entonces el Señor dijo que esa ofrenda había sido aceptada. ¿Sí? Y esto es posible materialmente por aquel que se consagra a Dios, por el que se consagra a Dios y por el religioso máximamente, y después porque hace votos de castidad, el clérigo diocesano, el sacerdote diocesano hace votos de castidad, aunque no de pobreza, y sin embargo, por eso está llamado él a vivir, porque puede tener bienes, ¿no? Pero el religioso lo realiza máximamente, ¿sí? Materialmente, y por eso tiene que hacerlo también espiritualmente. De nada serviría que el religioso materialmente no tuviese nada, pero en realidad siguiese apegado a cosas que él puede decir que no son suyas, pero en realidad él está usufructuando de ellas. Hay alguna razón de pobreza y de entrega total, pero está usufructuando de ellas y se apega a ellas. Eh, entonces, aunque utilice muchas cosas, ¿sí? Aquí no estoy diciendo que no tenga, es más fácil sacrificarse por amor de Dios cuando uno no tiene nada, efectivamente. Si uno tiene todo, entonces es mucho más difícil desprenderse de las cosas porque el apego de las cosas viene de su posesión, es mucho más fácil. Por eso es más difícil desprenderse de las cosas cuando uno las posee. No es imposible. Espiritualmente podemos vivir desprendidos de ellas, pero hay que hacer un ejercicio constante, ¿sí? Hay que hacer un ejercicio constante. Para el mártir, tomar su cruz y seguirle, bueno, digamos así, es fácil, por eso él tiene, pero eso es una gracia, el martirio es una gracia. Lo que, eh, pero lo que la mayoría de los hombres estamos llamados a hacer es a espiritualmente vivir esta renuncia completa de las cosas. Vivir, los que viven en el mundo, los que están casados, vivan como si no estuvieran casados. Los que tienen como si no poseyeran, dice San Pablo. Entonces, de este modo, entonces nosotros podemos vivir espiritualmente, como dice San Ignacio en sus ejercicios, la pobreza espiritual, podemos nosotros vivir estas cosas que el Señor nos llama. Puede que nunca seamos llamados a entregar nuestra vida por Cristo en el martirio, puede que nunca seamos crucificados, pero el Señor quiere que nosotros vivamos crucificados, que la carne viva crucificada y que viva crucificada la carne por medio de la mortificación de nosotros mismos, ¿sí? Para eso la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, nos ha recomendado siempre el ayuno, la limosna, la oración, porque por el ayuno nosotros renunciamos al alimento lícito, por la limosna renunciamos al dinero lícito, legítimo que tenemos como fruto de nuestro trabajo, entonces vivimos como si no tuviéramos, y por la oración renunciamos a nuestro tiempo, renunciamos a nuestro tiempo, porque ese tiempo de oración nosotros se lo damos a Dios. De hecho, el primer problema que se da en la oración es que nosotros sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Entonces, a no ser que uno comience a entender eh, que seamos discípulos de Jesucristo implica que nosotros vivamos ya en este mundo crucificado, con nuestra carne crucificada, ¿sí? Fíjense cómo está el crucificado. El crucificado está digamos, está firme está clavado en la cruz. El crucificado está clavado en la cruz. Está firme en la cruz, ¿sí? Él no se mueve. El crucificado tiene las manos puestas con clavos en la cruz. Entonces, él no puede hacer nada. Está realmente, fíjate, esa imagen utilizada por Jesucristo para indicarnos cómo tenemos que vivir nosotros crucificados, ¿sí? A nuestras apetencias, como si fuera que no podemos hacer nada en este mundo. Cuando perdemos nosotros la libertad,
por diversas razones, ya sea en tiempos de persecución, cuando hemos perdido todas las cosas, por la pobreza, por la enfermedad, sentimos que nos hacemos inútiles, ¿sí? Y sin embargo, el crucificado puede unirse a Dios de forma especialísima, porque la vida no se trata de hacer cosas, sino de amar a Dios, de amar a Dios, de que nuestro corazón esté puesto completamente en Él. Por eso, incluso un enfermo terminal que se encuentre postrado en cama sin poder hacer absolutamente nada, realmente puede hacer muchísimo. Y podría hacer, si ama a Dios sobre todas las cosas, mucho más que el apóstol que predica en los estadios y convierte multitudes. Aunque parezca, en primer momento, parezca antiintuitivo. Parezca antiintuitivo. Jesucristo predicó solamente 3 años. Y hizo muchas curaciones y ayudó a muchos, pero solamente 3 años. La mayoría de nosotros muy probablemente va a ser mucho más apostolado de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimo más apostolado. ¿Sí? Por eso no se trata de una cuestión de número, se trata de una cuestión de amor. No es cuantitativa, la cuestión es cualitativa. ¿Sí? Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el Señor con esto de tomar la cruz. Y seguirle a Él, ¿sí? Tomar la cruz, porque también podemos decir que por otra parte, tomar la cruz y seguirle a Él es, fijémonos en esta imagen. Jesucristo toma su cruz y camina el Vía Crucis, por el cual Él está amando a Dios sobre todas las cosas, y entonces Él lleva su cruz, y entonces lo que pide es que nosotros lo sigamos, Él tomemos nuestra cruz, ¿sí? Crucifiquemos nuestra carne, porque aquí no se refiere, como se suele pensar a veces, que tomar la cruz es tomar aquello que más nos duele, que más nos cuesta. Ay, fulanito es mi cruz, menganita es mi cruz, este es mi cruz, no sé cuánto. No, eso no es cruz, ¿sí? Eso no es cruz. Tomar la cruz aquí significa vivir crucificado, ¿sí? Vivir crucificado, tener la carne crucificada. Entonces, obviamente se puede aceptar todos los sufrimientos que podamos nosotros recibir, sufrir en esta vida pasivamente, porque uno puede mortificarse de forma pasiva o activa. Activa cuando yo elijo las cosas que voy a hacer para mortificarme, y pasivamente cuando yo acepto simplemente los sufrimientos que Dios permite en su misericordiosa providencia. Y los santos coinciden en que las mortificaciones pasivas son mucho más meritorias porque nosotros no las elegimos y porque es Dios el que nos las elige. Porque eso es más meritorio, lo que Dios elige en su providencia para nosotros es mucho más meritorio para nosotros. Entonces, y en ese sentido puede ser analógicamente que fulano, mengano puede ser mi cruz. Mi esposa puede ser mi cruz, mi marido puede ser mi cruz, etc., ¿no? Alguna persona que me tiene fastidiado puede ser mi cruz también, podría ser la misma cosa. Entonces, él podría hacer esto. No se trata simplemente de tomar la cruz, porque muchos toman la cruz y ya está. No, es tomar la cruz y seguirle. O sea, cumplir el Evangelio. Cumplir el Evangelio. En eso le seguimos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre, ¿sí? Aquellos que ponen en práctica mis enseñanzas. Esos son los que le siguen a Jesucristo, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que crucificar la carne, si no es simplemente imposible, porque el Espíritu Santo nos inspira cosas que hacen que la carne se revele, ¿sí? Hay una rebelión de la carne contra aquello. El perdón de nuestros hermanos, de aquellos que nos ofendieron, el amor hasta el sacrificio de sí mismo, ¿sí? Todo eso puede ser muy duro para una carne inmortificada. Para una carne inmortificada puede ser muy duro, ¿sí? Pero no para una carne que sí se ha mortificado. La carne que se ha mortificado, en cambio, eh, es, es seguirle a Jesucristo. eh, es fácil. Seguirle a Jesucristo es fácil. Cumplir su voluntad es fácil.
Y aquí tiene sentido que el Señor lo que haya dicho fue poner, primero tomar la cruz y luego seguirle. ¿Sí? Por eso en todo proceso de conversión lo primero que se le pide a alguien es, bueno, lo que vas a hacer primero es vas a ayunar, vas a dar limosnas, vas a rezar. Y bueno, y después de hacer eso, o sea, no hace falta que sea después cronológicamente, pero con eso vas crucificando tus apetencias. ¿Sí? Con eso vas moderando las cosas. Con eso te vas desprendiendo de este mundo. Para que entonces después puedas leer las Escrituras, leer el Evangelio y puedas seguirle a Jesucristo. Imagínense una persona que nunca, que no sé, se dio todos los placeres y gustos y no crucifica la carne y ahora resulta que le pedís que perdone al enemigo, que ame a su enemigo. Eso es difícil. Perdonar al enemigo es sumamente difícil para una carne inmortificada, para un hombre que no es mortificado, que no lleva su cruz. Es un escándalo, literalmente un escándalo. Pero bueno, no todo es pérdida y despojo, porque no todo es pérdida y despojo. Aquí el Señor nos promete la vida eterna, entonces promete recompensas y premios, ¿sí? Promete recompensas y premios. Y al poner aquí recompensas a los que reciben a los apóstoles, también está poniendo las recompensas para los mismos apóstoles. El que recibe al profeta como profeta tendrá recompensa de profeta, porque el profeta tiene su recompensa. Y el que recibe al justo como justo tendrá recompensa de justo, porque hay una recompensa del justo. ¿Sí? Pero fíjense que para el que se convierte, escuchar al que es enviado por Dios, ¿sí? Al apóstol, al sacerdote, al predicador, al misionero, que lee las escrituras, porque la Biblia es un cierto profeta para nosotros. Y ahí encontramos al profeta, que es Jesucristo, al justo, que es Jesucristo. Entonces, puede aprender de ellos y allí va a escuchando, porque el mismo Santo Tomás va a decir en sus escritos catequéticos, en esa predicación en estos textos que son conocidos como el catecismo tomista, cuando explica sobre la ley del amor, dice que un modo de acrecentar el amor, no, de amar, sí, acrecentar el amor es escuchar la palabra divina, ¿m? Y meditar en ella. Escuchar la palabra divina y meditar en ella. ¿Cómo puedo hacer para amar más a Dios? ¿No? Para amar más a Dios, lo que voy a hacer es escuchar la palabra divina, porque al escuchar eso, al escuchar al profeta, que es Jesucristo, yo voy a amarlo más. Ahí está, la recompensa no es solamente por escucharle, sino escucharle como profeta, como quien es enviado por Dios. Y recibirle al justo, como quien imita a Dios. Porque realmente, y esto implica que nosotros tengamos con el profeta y con el justo, sea este Jesucristo, el mismo Jesucristo, o los apóstoles, o los santos, implica que nosotros le tengamos cierta admiración, porque si yo le recibo al profeta como profeta, es porque tengo cierta admiración por él. Y si recibo al justo como justo, es porque tengo cierta admiración por él. Y nosotros, lo que admiramos, imitamos. Lo que admiramos, imitamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer aquello que admiras. Eso es lo que vas a hacer. Lo que admiras es lo que vas a hacer. ¿Mm? Entonces, el, aquí se nos da a nosotros, en cierto modo, el camino de la vida espiritual y de la conversión. ¿Mm? El camino de la vida espiritual y de la conversión. Y creo que podemos nosotros hacer nuestra oración y nuestra contemplación en función de estas luces que el Señor nos ha dado. Vamos a rezar ahora y pedir a Dios que nos conceda las luces conforme a esto que hemos acabado de meditar. Te pido, Señor, que me des un corazón mortificado, ¿sí? Tú sabes, Señor, que mi corazón es inmortificado y que es muy apegado a las cosas de este mundo. Y por eso te ruego, Señor, que me concedas eh,
me concedas la gracia y el tiempo para una verdadera penitencia, para, para crucificar suficientemente mi carne, para tomar mi cruz y entonces poder seguirte, porque entiendo, Señor, que no puedo seguirte si no tomo mi cruz, no puedo seguirte si no tomo mi cruz. Pero enciende en mi corazón el deseo de los bienes eternos, de esas recompensas que tú tienes para nosotros. Porque no pocas veces las olvido y busco las recompensas pasajeras, las recompensas de ahora, las recompensas de enseguida, las inmediatas. Y no espero aquellas recompensas verdaderas y que no pasan, que tú me vas a dar, si es que te recibo a ti, Señor, si te escucho, si te miro, si te admiro y si te imito. En fin, si tomo mi cruz y te sigo. Dame, Señor, esa gracia, te lo pido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, en esta contemplación, lo que vamos a hacer es contemplar a Jesucristo como profeta y como justo. Vamos a contemplar a Jesucristo como profeta y como justo. Y para eso lo vamos a mirar a Jesucristo en su pasión. Porque en su pasión nos da su cátedra, la pasión de Cristo es su cátedra, y la pasión de Cristo su, es su vida como justo, es el justo, es el profeta justo. Entonces, una buena idea para esto podría ser, por ejemplo, hacer la meditación del Vía Crucis, ¿sí? Aunque sea leyendo los pasajes de las enunciaciones del Vía Crucis y meditar un buen rato en cada una de las estaciones. Y entonces, con esto terminamos nuestra contemplación y te dejo con mi bendición. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.